hermanos, buen día, espero que se encuentren todos muy bien. Continuamos con nuestra serie de eclesiología. Hoy es la tercera parte de esta serie. Eh, Hace 8 días hablamos de lo que era la disciplina eclesiástica. Hablamos también de la adoración y de la escritura como el principio regulador para la adoración al Señor, para la liturgia. Em, y hoy quiero hablar sobre otra de esas marcas esenciales de una iglesia bíblica. Y esta marca es la comunión, es la unidad de la iglesia, la unidad de los santos. Em, Así que para esto quiero que estudiemos Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos, hermanos, al Señor antes de comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tu día, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Dios mío, queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que te glorifique, haciendo las cosas, Señor, como tu palabra lo enseña. Danos de tu gracia para que en este día podamos entender más por medio de tu palabra lo que es una iglesia, específicamente lo que es la unidad en Cristo, la comunión que debemos tener entre los santos, que podamos glorificar tu nombre reflejando tu carácter perfecto. Nos encomendamos a ti, Señor, pidiéndote de tu gracia, que me des, Dios mío, sabiduría y claridad para explicar tu palabra, y que bendigas a mis hermanos también con iluminación en sus mentes y corazones a través de tu Espíritu, para que puedan comprender tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Comencemos, hermanos, estudiando ese texto. Aquí vamos a detenernos la mayor parte del tiempo para entender más profundamente lo que es la unidad de la iglesia, porque es vital, hermanos, esto para una vida saludable en este ámbito eclesial. Leamos de nuevo el texto. La primera parte dice: por tanto. Cuando leemos en la Biblia nosotros, hermanos, este por tanto, siempre tenemos que ir a lo anterior, siempre debemos buscar qué es eso por lo cual está diciendo por tanto. O sea, es siempre una conexión. Si nos devolvemos al capítulo 1 de Filipenses y leemos el versículo 27, leemos lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Estos tres versículos anteriores, aquí el 27, antes de comenzar el capítulo 2, de donde comienza, hermanos, desde donde dice el apóstol por tanto. Recordemos que la Biblia y las divisiones que tiene no son inspiradas. La numeración ni las divisiones son inspiradas. Son añadiduras muy útiles para poder nosotros ubicarnos en la palabra del Señor, pero que no necesariamente nos muestran o nos llevan a una comprensión más clara de la continuidad que tienen las unidades de pensamiento. Así que el capítulo 1, el versículo 27, está conectado directamente con el capítulo 2, versículo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Cómo es vivir como es digno del Evangelio? Estando firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ahora es donde dice el apóstol: por tanto.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y continúa el tema de la unidad, si hay algún consuelo, vamos al versículo 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, el tema del que Pablo habla en esta unidad de pensamientos es la unidad de la iglesia, es el vínculo común que vamos a empezar a estudiar más detenidamente. Luego de que él dice por tanto, él dice si hay alguna consolación en Cristo. Y este sí parece condicional, pero en realidad está mostrando algo obvio. Él dice, y lo usa 5 veces: si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión, si hay algún afecto, si hay alguna misericordia. 5 veces. Pero este sí es, o sea, nos lleva a algo que es obvio. Si hay alguna consolación en Cristo, obviamente hay consolación en Cristo. ¿Hay consuelo en amor? De amor, claro que sí. ¿Alguna comunión del Espíritu? Claro que sí. Entonces lo podríamos intercambiar por un ya que. Entonces, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Hermanos, vamos entonces ahora a ver cada una de estas. Consolación en Cristo. La palabra ahí para consolación es una palabra griega que es paraklesis. Y esta palabra es muy cercana a Paracletos, que es el nombre que se le da al Espíritu Santo como consolador. Hermanos, es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, quien es en nuestro Paracletos, en quien nos apoyamos, quien nos ayuda. A eso se refiere esto, al que consuela, al que permanece para no dejar solo a la persona. Es este consuelo que encontramos y que dice el apóstol Pablo: consolación en Cristo. Luego dice consuelo de amor, y aquí es diferente. Cuando hablamos de consolación y consuelo no nos estamos refiriendo a lo mismo. Consolación se refiere más a esta obra del Espíritu Santo, pero este consuelo de amor toma sentido por la palabra amor. Esta palabra amor, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que usualmente se usan 2 palabras. La primera es ágape y la otra es filos, para amor. La palabra que usa el apóstol aquí es ágape. Filos es una palabra para amor, para un amor recíproco, para un amor que da pero que también recibe, para un amor que es más de sentimientos, para un amor que es más de entre amigos, es más sí, bilateral. Siempre hay 2 partes trabajando, pero cuando hablamos de ágape hablamos de un amor que da aun cuando no siente, de un amor que se entrega aun cuando no quiere, de un amor que da y que no recibe, que es desinteresado. Y es este amor del que el apóstol habla: consuelo en amor. Un consuelo que se da, hermanos, sin esperar recibir. Un consuelo que Dios da por su gracia y que los hermanos mismos, por estar en el cuerpo de Cristo, dan porque es su esencia misma y su naturaleza. Sigamos leyendo. Si alguna comunión del Espíritu. El Espíritu Santo es quien viene a la vida de cada creyente cuando es salvo. Es el Espíritu Santo quien aplica la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien santifica. Y como vamos a ver, hermanos, a lo largo del pasaje, el Espíritu Santo es esencial para la comunión y la vida de la iglesia. Amados hermanos, y es esta comunión que se da en el Espíritu la que hace que la iglesia permanezca unida. Sin el Espíritu no hay comunión. Sin el Espíritu no hay unidad. Hermanos, todos somos diferentes, pensamos diferentes, nacimos en contextos diferentes, y cuando vamos a la iglesia, obviamente lo que causa división son las diferencias entre los cristianos. De hecho, en esta carta, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, creo que es en el capítulo 3-4 encontramos el problema de Evodia y Síntique.
ellas estaban peleando y el apóstol las exhorta a la unidad. Esta iglesia era una iglesia muy unida. De hecho, el mismo acto de enviarle a Pablo una ofrenda, que la carta se escribe como respuesta a la ofrenda que esta iglesia está enviando, esta iglesia de los filipenses, es una muestra de la unidad de esta iglesia. Pero aún con esta iglesia que era unida, seguían teniendo problemas con la unidad. Y Pablo los exhorta a ellos, los exhorta a seguir unidos, a permanecer en esa comunión con el Espíritu. Así que, hermanos, es el Espíritu Santo quien en medio de todas las diferencias que tenemos permite que funcionen en armonía como miembros de un cuerpo, que cada uno funciona de forma diferente. Como les decía, venimos de contextos diferentes, pensamos diferentes, uno quiere blanco, otro quiere negro, uno quiere azul, otro quiere verde. Y cuando hay diferencias, siempre hay discordia. Pensemos en nuestra familia, crecimos con ellos, vivimos con ellos, pero en ocasiones es difícil, aún a los que ya conocemos. Ahora venimos a la iglesia, a un lugar donde hay personas diferentes, donde vienen de contextos diferentes, en ocasiones de países diferentes, de culturas diferentes. Hermanos, ¿cómo sobrellevar esto? ¿Cómo poder tener armonía con la comunión en el Espíritu? Es el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente el que hace que todos, hermanos, en medio de sus diferencias puedan tener armonía. Las diferencias no son malas. De hecho, la Biblia no exige uniformidad, forma, todo de una sola forma, que sean todos iguales. No, no, no. La Biblia habla de armonía, de comunión, aún en las diferencias. ¿Por qué? Porque Dios a uno les ha dado dones que otros no tienen. El cuerpo no puede ser todo ojos, o todo nariz, o todo oídos, no. Cada uno tiene una función. Cada uno tiene una tarea, cada uno tiene talentos diferentes y en medio de sus diferencias es el Espíritu Santo por su obra, por la obra que aplica, la obra de Cristo aplicada al corazón, quien nos lleva, hermanos, a tener armonía, a poder tener comunión entre nosotros en medio de las diferencias. Una orquesta, cuando vamos a la filarmónica, hermanos, vemos muchos instrumentos. Unos son más grandes, otros son más pequeños, unos son de viento, otros son de cuerdas. Hermanos, todos son diferentes, pero todos tienen armonía. Todos crean una melodía maravillosa, todos hacen una obra de arte. ¿Por qué? Por la unidad, por la comunión que hay entre ellos, porque todos están siguiendo una misma partitura. Eso debe pasar en la iglesia. Todos con un mismo sentir, todos con el mismo espíritu, que es el que nos lleva a la comunión. Así que la comunión del Espíritu, hermanos, es parte esencial para la vida de cristiana dentro de la iglesia, una vida sana. Por eso es obviamente un requisito ser un hijo de Dios para poder tener comunión. ¿Cómo puede tener comunión Dios con Belial? ¿Cómo puede tener comunión el mal con el bien? No es posible. Así que requisito esencial, obviamente, es ser cristiano. Continuemos con nuestro texto. Si algún afecto entrañable. Cuando hablamos de afecto entrañable, esa palabra afecto es la misma que se usa para compasión. Es una compasión entrañable. Hermanos, y ya que el cristiano tiene el Espíritu Santo y ha recibido del Señor tanta compasión, su espíritu mismo es compasivo. Una característica de que el cristiano es un hijo de Dios, o que verdaderamente, es un cristiano, es que como ha recibido compasión, da compasión. Como ha recibido misericordia, es misericordioso. La compasión y compasión entrañable es profundo ese sentimiento de compasión que le da de beber al sediento, que le da de comer al hambriento, que viste al desnudo, hermanos. Es ese espíritu de servicio, es ese espíritu que duele, hermanos, por el dolor ajeno, el que lo lleva, hermanos, a glorificar a Dios. Por eso, por esa compasión entrañable. Es característica esencial del cristiano. El siguiente requisito, el siguiente
La siguiente parte que da el apóstol es muy parecida a esta y es misericordia, si alguna misericordia. Hermanos, la misericordia, algunos de ustedes ya han escuchado los devocionales que hemos hecho durante la semana y hemos hablado sobre ella, y es por una parte miseria, por otra cardio, perdón. Y cuando hablamos de misericordia hablamos de que se tenga compasión en el corazón de la miseria de la otra persona. El cristiano que ha sido renovado por el Espíritu Santo tiene estos sentimientos, hermanos, que todos van unidos con todo lo que hemos dicho. Todos se desprenden de ese amor ágape que da. Todos se desprenden de ese espíritu que tienen dentro de ellos, que los lleva a tener ese amor, que los lleva a servir con devoción, que los lleva a tener esos deseos de compasión entrañables tan profundos en su ser, que los lleva a ser misericordiosos. Es la esencia misma del cristiano, hermanos. Imaginemos que todos nosotros tuviéramos esto, hermanos, que todos estuviéramos con este amor agape, buscando entregarnos a los otros sin esperar recibir nada. En ocasiones, en la iglesia, alguien hace algo o ustedes mismos se han dado cuenta de personas, amigos, que hacen algo y no les dan gracias y se enojan y se entristecen y se decaen y dicen no lo vuelvo a hacer o no vuelvo a servir más o hacer porque no recibieron retribución o porque no se les reconoció públicamente. El Hijo de Dios está pendiente de que Dios mismo lo esté viendo, no de que los hombres estén viendo su obra, no de que los hombres estén alabándolo por lo que hace o deja de hacer. Hermanos, es ese amor que lleva al Hijo de Dios a entregarse sin esperar recibir nada, el que hace que la iglesia sea más unida, porque todos están preocupados por el otro. Recordemos también estas prioridades del cristiano que hemos visto en los devocionales: Dios primero, luego el prójimo. En los 10 mandamientos también, los 4 primeros a Dios, los otros 6 al hombre. Hermanos, nosotros tenemos que entender siempre de que nosotros estamos en tercer lugar. Las prioridades en la Biblia siempre ponen a Dios en primer lugar, luego el prójimo y luego nosotros. Y ese texto nos reafirma esto. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de personas por el cual Dios dio su vida. Hace creo que una semana les dije que les hablé sobre esta frase de alguien que dijo que si Cristo dio su sangre, ¿cómo no vamos a dar nuestro sudor? Hermanos, si Cristo dio su sangre, ¿cómo nosotros no daremos nuestro sudor por los que Él pagó, por los que Él dio su vida? Si nos preocupásemos todos por entregarnos desinteresadamente a hacer lo que la Biblia nos manda hacer, hermanos, la iglesia sería más unida, trabajaríamos en armonía. Pero quiero seguir con el texto. Dice la palabra del Señor en el versículo 2: completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, el apóstol continúa aquí con la misma idea de unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Esto es lo que hace que él complete su gozo. El resultado de la unión de la iglesia es gozo para el apóstol, pero es gozo también para la misma iglesia. El apóstol es iglesia, el apóstol Pablo, pero ese mismo gozo que experimenta él por ver la unidad de la iglesia, lo experimenta no solo él, sino toda la iglesia, y la misma iglesia que está trabajando en solucionar estos problemas para ser más unidos. El gozo, hermanos, y el disfrute, el regocijo en medio de las dificultades, luchando por la unidad, hermanos, es esa bendición de Dios. De hecho, lo recalco yo siempre una y otra vez, el propósito mismo del hombre es disfrutar, mientras glorifica a Dios, deleitarse en Él. La iglesia va a poder disfrutar de gozo, va a poder regocijarse, siempre y cuando, hermanos, esté unida. Si no, no va a poder gozar de esas bendiciones, no va a poder disfrutar, sino que va a estar infeliz luchando con sus problemas sin encontrar salida, y la Biblia nos dice cómo hacerlo. Y en estos primeros 2 versículos el apóstol Pablo nos ha dado algunos indicativos, pero ahora en el versículo 3 y en adelante él da
más imperativos. Él dice: nada hagáis por contienda o vanagloria. Ok, Pablo, nos hablaste de la consolación en Cristo, del consuelo en amor, de la comunión del Espíritu, del afecto entrañable, de la misericordia, de completar tu gozo o el gozo de él. Los filipenses eh, están recibiendo la carta, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Él responde en el siguiente versículo: nada hagan por contienda, así lo hacen. Cómo estar unidos como iglesia, cómo tener comunión en el Espíritu, cómo tener consolación en Cristo, cómo tener un afecto entrañable, cómo tener un espíritu misericordioso, cómo guardar la unidad de la iglesia teniendo un mismo amor unánimes, cómo no haciendo nada por contienda o vanagloria. Amados hermanos, y es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos lleva a actuar por contienda y por vanagloria. Es por eso que debemos tener siempre mucho cuidado de nuestro corazón pecaminoso. Porque siempre, hermanos, siempre está buscando lo suyo propio. Porque siempre está buscando el bien para sí. Porque siempre quiere destruir las prioridades que Dios ha puesto en la Biblia, donde Dios está primero, luego el prójimo y luego yo, y quiere ponerse a sí mismo. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, dijo alguien. Y por eso tenemos que luchar siempre con destruir los ídolos que pueda crear. Uno de ellos, y los más peligrosos, es nosotros mismos. Porque nuestro corazón en ocasiones se empeña en ponernos a nosotros en primer lugar. Todo para mí, lo que más me pueda beneficiar, lo que más me pueda servir. Hermanos, en la vida comunitaria de iglesia no funcionan así las cosas. En la iglesia de Cristo, es la entrega la que prima, es el otro el que prima, es Dios lo más importante, el centro de todo, pero la iglesia después de Dios inmediatamente, no yo. Yo estoy en tercer lugar. El apóstol dice: nada hagan por contienda o por vanagloria. Usualmente cuando queremos hacer algo por contiendas, porque queremos ganar, hermanos, porque queremos imponer nuestra voluntad, porque queremos hacer que se hagan las cosas como nosotros creemos, como nos parece. Hermanos, y por vanagloria es porque usualmente el orgullo domina muchas veces nuestro ser. Y por eso debemos ser muy cuidadosos, porque nuestro corazón es más engañoso de lo que pensamos. Un ejercicio de piedad que debemos todos tener es examinarnos, hermanos, antes de hacer algo, antes de preguntar, antes de hablar, antes de ir o dejar de ir. Examinar nuestro corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué voy a decir esto? ¿O por qué voy a callar? ¿Por qué voy a ir o por qué voy a quedarme? ¿Cuál es el objetivo último? ¿Digo esto para recibir un halago? ¿Voy a ir allá para que me vean? ¿Voy a hacer esto para ser alabado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es vanagloria? ¿Es contienda lo que mi corazón desea? Hermanos, siempre debemos ir a nuestro corazón y examinarlo y mirar en lo profundo de él las intenciones del mismo. Buscar, hermanos, si las intenciones de nuestro corazón son correctas ante el Señor, o si lo que queremos es beneficio egoísta para nosotros, vanagloria o contienda. Nuestro corazón es engañoso. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que al ejercitarse examinando su corazón, ejercitarse mirando, hermanos, minuciosamente cada una de las intenciones detrás de sus acciones, detrás de sus palabras, detrás de lo que usted dice, hermanos, se va a dar cuenta de que de verdad uno es más malo de lo que piensa, de que de verdad, hermanos, el pecado domina muchas acciones que hacemos y no nos damos cuenta. Pero necesitamos la gracia del Señor para esto, y necesitamos por eso estar en constante oración, en constante comunión con el Señor, para poder, al acercarnos a Él, ver, hermanos, en nuestro interior, al acercarnos a Él y ver su luz, que su luz dentro de nuestro interior y nos ilumine y nos permita ver más y más de nosotros. Así que, hermanos, es importante siempre mirar con detenimiento, que no estemos haciendo nada por contienda o vanagloria. Pero usualmente en la escritura se nos da un mandato a dejar de hacer algo, pero no solo es dejar de hacerlo, sino hacer lo contrario. Y el apóstol Pablo
lo hace aquí. Él dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria, sino antes bien, por el contrario, hermanos, ¿qué es lo contrario? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por el contrario, más bien, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, y este principio se aplica en general para la santificación del cristiano. ¿Cómo mortificar un pecado? Dejando de cometer el mismo y haciendo la virtud contraria, practicando la virtud contraria al pecado. Es lo que nos muestra el apóstol Pablo. No haga nada por contienda o vanagloria, sino practiquen la virtud contraria con humildad. Con humildad. Miren a todos los demás como superiores a ustedes. Hermanos, la humildad es esencial para la vida del cristiano. La humildad es una característica infalible, hermanos, de un cristiano verdadero. Si usted es un cristiano verdadero, usted tiene un espíritu humilde. Eso no significa que usted no luche con el orgullo. Eso no significa que usted no peque en ocasiones, hermanos, por falta de humildad. No, significa que aunque usted sigue pecando, usted aborrece su pecado, pero su espíritu, hermanos, su hombre interior, o sea, la nueva creación que Dios ha hecho en usted, porque usted ahora es un hombre, una mujer nueva en Cristo, es humilde, ama al Señor y lucha contra el pecado diariamente. La vida del cristiano no es una vida de perfección, sino de arrepentimiento. No es que nunca peque, no, es que va a pecar, pero es una vida de aborrecimiento al pecado y de arrepentimiento continuo que va perfeccionándose más y más y más el cristiano conforme a la imagen de Cristo. Así que, amados hermanos, lo que el apóstol dice, el secreto de alguna forma para estar unidos, dice él, es no hacer nada por contienda o por vanagloria. Eso es lo que destruye la unidad, eso es lo que destruye la comunión en la iglesia. El apóstol dice, hermanos, ustedes tienen que estar unánimes, pero por eso no pueden hacer nada por contienda, no pueden hacer nada por vanagloria. Quieren ver una iglesia dividida, vean una iglesia donde cada cual no saben cuáles son las prioridades, son ellos el número uno, son ellos el todo, son egoístas y actúan para sí mismos. Nadie, hermanos, nadie va a encontrar unidad en una iglesia así. La unidad se encuentra cuando hay humildad. La humildad, hermanos, hace que la iglesia pueda vivir en comunión, pueda tener este vínculo del Espíritu, porque de hecho se deriva la humildad misma de la vida del Espíritu en el cristiano. Imaginemos que cada uno de nosotros en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra sociedad, pensáramos de los demás como superiores a nosotros mismos. Que nuestra humildad fuera tal, hermanos, que pudiéramos agachar nuestra cabeza. Hermanos, que pudiéramos callar, que pudiéramos servir sin esperar nada a cambio. Hermanos, que pudiéramos entregarnos siempre teniendo al otro como mayor a nosotros. ¿Quién estuviera peleando? Las peleas serían tal vez, en caso de que las hubieran, por el que más da, no, yo te doy, no, yo te doy, no, déjame a mí. Hermanos, ese sería el tipo de conflictos que habrían. El que más quisiera servir, el que más quisiera dar, el que más quisiera amar. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente muchos hermanos no pueden comprenderlo y por eso tienen tantos problemas en su comunión. Y es esencial, hermanos, que tengamos una vida sana dentro de la iglesia, una vida que sea guiada por el Espíritu Santo en esta comunión fuerte con Él. Continuemos con nuestro texto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y como si fuera poco, ahora añade el apóstol, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. De nuevo el principio, no niega, dice, esta acción no pueden hacerlo, pero hagan esto, no mirando cada uno por lo suyo propio, el egoísmo, hermanos, el yo,
sino cada cual también por lo de los otros. Es lo mismo. El apóstol recalca una y otra vez que la clave para la unidad es la negación al yo. La clave para la unidad es dejar a un lado mis pensamientos, mis deseos, mis intenciones, hermanos, que usualmente pueden estar inclinadas a mi favor, y entregarme y negarme, hermanos, y esto cuesta. Por eso Romanos habla de un sacrificio vivo. Por eso Romanos habla de este sacrificio, hermanos, vivo al Señor, una vida santa entregada, pero que duele. Por eso Cristo hablaba de la cruz, de tomar su cruz y seguirlo. La vida cristiana es dolorosa. Negarse a sí mismo duele. Para la unidad, hermanos, tenemos que negarnos. Para la unidad tenemos que sacrificarnos, entregarnos. Y me parece muy interesante este texto, porque lo que continúa es el ejemplo, hermanos, más sublime. De hecho, es uno de los pasajes más impresionantes de toda la Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros tendemos, por nuestra mente que ha sido afectada por el pecado, a rebajar los estándares y decimos: no, tal vez yo ya estoy dando lo suficiente, o ya yo me estoy entregando mucho. Hermanos, el estándar que Dios nos pone es Cristo. Y lo que dice el apóstol, cuando ya habla de la comunión del Espíritu, cuando ya ha hablado de lo que se debe hacer y lo que no, le dice: en ustedes debe haber este sentido. Todo esto que les he hablado, todo esto que les he dicho, hermanos, es el sentir que hubo en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Todos hemos leído este pasaje tan hermoso, este poema que de hecho es en torno al cual gira toda la carta de los Filipenses. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, ese es el ejemplo de unidad, de sacrificio, de entrega por el otro. Él dio su vida. Hermanos, Cristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, habiendo creado el universo, estando en su trono de gloria, siendo adorado por los ángeles, deja su trono. Deja su trono, hermanos, para buscar la reconciliación, para buscar la unidad. No hay nadie, hermanos, que haya buscado la unidad más que Cristo. Cristo resolvió la división. Cristo resolvió el problema, hermanos, más grande que había entre el hombre pecador y el Dios santo. Dios resolvió el problema muriendo en la cruz. Se despojó de su forma de Dios. No lo tomó como algo para lo cual aferrarse, pudiendo hacerlo porque era Dios. Se despojó y tomó forma de siervo, de hombre, hermano. Y no vino como hombre para ser un rey. No vino como hombre para gobernar. No vino como hombre para tener lujos. No, hermano, siendo hombre, que ya es demasiado bajo para Dios, porque es Dios, hermanos. Limitarse a tener sueño, tener hambre. Hermanos, y siendo Dios, no tomó eso como algo a qué aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hermanos, no de rey, de siervo. Él servía a sus apóstoles, él lavó los pies a sus discípulos, que fueron los apóstoles. Hermanos, Jesucristo lavó sus pies. En ese tiempo las sandalias eran de pieles de animales, se rompían, los pies tenían heridas, tenían sangre, tenían pus, estaban sucios, todo el día caminando, hermanos, por carreteras destapadas. Y, hermanos, los pies eran inmundos, y Cristo lava los pies de sus discípulos. Jesucristo les sirve, vino para servir y no para ser servido, buscando, hermanos, la unidad,
mostrándonos el ejemplo de comunión, mostrándonos el ejemplo máximo de esta unidad, de esta entrega, de este amor ágape que debemos tener entre nosotros. Eso lo hizo Él por nosotros. Y por eso es una característica cierta que el cristiano dé misericordia, que sea misericordioso, que dé consuelo en amor porque lo ha recibido. Si alguien no da misericordia es porque no la ha recibido. Nadie puede darte lo que no tiene. Y es por eso que el verdadero cristiano se entrega. El verdadero cristiano da. Eso no significa que es algo placentero necesariamente para él. No, porque requiere sacrificio, porque requiere dolor, porque tenemos en nosotros restos de pecado. Pero el verdadero cristiano lucha por la unidad y por la santidad, buscando ese sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios vino a ser hombre y se rebajó más que un hombre, hermanos, y no fue suficiente solamente hacerse un siervo, no, sino que ir a la muerte, y no una muerte placentera, sino la muerte del peor de los viles de los pecadores, siendo el más santo. Lo hace por la unidad. Lo hace por la comunión, lo hace por unirnos a nosotros con Dios. Ahora, ¿cómo yo voy a pensar o a decir que no voy a perdonar a mi hermano porque me miró feo o porque no me saludó? Amados hermanos, en Cristo Jesús tenemos que dejar atrás las cosas insignificantes y pensar, hermanos, verdaderamente como la Biblia nos manda a pensar, a sentir el mismo sentimiento de Cristo, el mismo espíritu que estuvo en Cristo está en nosotros, y debemos luchar, hermanos, contra nuestra carne y dejar atrás las cosas insignificantes de niños, luchar por la santidad y la comunión en nosotros. Queremos ser una iglesia bíblica, queremos ser una iglesia fuerte, queremos ser una iglesia que glorifique al Señor, hermanos. Necesitamos estar unidos. Y para estar unidos necesitamos negarnos, necesitamos seguir el ejemplo de Cristo, hermanos, que vino a este mundo, que murió, hermanos, por reconciliarnos con Él. Lo más glorioso es que Jesucristo hace todo esto, pero no se queda en la tumba, no muere. ¿Qué dice el versículo 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La victoria, hermano, la obtuvo Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, la unión, la comunión ha sido finalizada por Él. En Él, hermanos, tenemos la paz. En Él, hermanos, tenemos la reconciliación. Es Él lo más importante. Y después de Él, por los que dio su sangre, por la iglesia. Así que, hermanos, no es fácil, pero luchemos por nuestra comunión con el Señor. Luchemos por morir a nosotros mismos. Luchemos para que Dios sea engrandecido en nuestra forma de vivir santa, llevando su cruz. Una característica de la verdadera iglesia es la unidad. Así que, hermanos, sigamos adelante como iglesia y busquemos siempre nuestro prójimo y su bien. Busquemos siempre su beneficio antes que el nuestro. Hay un solo vaso de agua, sí, pero los dos estamos sedientos. Tómatelo tú, hermano, porque yo debo amarlo como si fuera yo mismo. Hermanos, en detalles, pero también en lo grande, también si podemos hacerlo, hermanos, y no solo en lo material, sino en lo espiritual. Hermanos, ¿cómo está? Voy a orar por ti, que esté, hermanos, buscar la comunión entre nosotros, buscar ese vínculo, hermanos, que nos une, que, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos une, el que está en nosotros, y debemos cultivar ese amor fraternal para que seamos fuertes, y que cuando venga un problema, que cuando venga, hermanos, una tentación a la iglesia como comunidad, hermanos, colectivamente podamos salir victoriosos, estar unidos, hermanos, frente a la corriente de este mundo, y no permitir que hayan divisiones, sino fortalecernos más y más y más para gozar y disfrutar de esta comunión mientras glorificamos a Dios. Amados hermanos,
Espero que hayan podido aprender más y que Dios bendiga esta palabra en sus vidas. Les pido siempre sus oraciones y continuamos el lunes, si Dios quiere, con nuestra serie devocional. Oremos a Dios. Muchas gracias te damos, Padre, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia en Cristo, en quien nos has dado reconciliación. Perdónanos porque no hemos, Señor, priorizado en nuestra vida, no te hemos puesto a ti como número uno, ni a nuestro prójimo como en segundo lugar después de ti, Señor. Muchas veces actuamos para nosotros, muchas veces no buscamos el beneficio de nuestro prójimo y tu gloria. Perdónanos, Señor, y danos de tu gracia para glorificarte viviendo en santidad. Danos de tu gracia para negarnos a nosotros mismos, para entregarnos, Señor, a ti y a nuestro prójimo. Dios mío, danos de tu gracia para seguir ese ejemplo de Jesucristo, ese ejemplo intachable, Señor, de entrega, de sacrificio, buscando la paz, buscando la unidad. Haznos una iglesia bíblica cada vez más sana, que te glorifiquemos, Señor, en todo lo que hagamos, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, espero sus preguntas. Si tienen alguna duda, a través del correo electrónico, el hermano Juan les estará enviando mi número celular para que me contacten. Hermanos, que tengan un feliz día, que Dios los bendiga, y recuerden, hermanos, es la unidad la que nos va a llevar a gozar más de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y solo lo lograremos si nos sacrificamos. Así que glorifiquemos al Señor viviendo para Él y negándonos a nosotros. Bendiciones.